8:11 minutos, 8:11 minutos. Hoy es 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre. Importante. Hoy el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, tiene el informe sobre los derechos humanos. Eso es una actividad importante. Ese es Pablo el Bueno. Que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presencia de Ndaba Mandela, el nieto de Nelson Mandela, una figura histórica en la defensa de los derechos de las personas. Y es un acontecimiento muy, muy importante porque por primera vez los dominicanos vamos a evaluarnos después de una consulta nacional. Ya no tendrá, aunque lo seguirá haciendo, Estados Unidos, que decirnos que nos portamos bien o mal o cada día peor. Y en consecuencia dictar normas, sanciones, etc. Hay un defensor del pueblo en República Dominicana y hace un levantamiento sobre la situación de los derechos humanos en el país. Eso es muy importante, eso es trascendente y por eso lo refuerza que haya sangre de Mandela presente en una actividad como esta, que ayer se hizo también una actividad, un cóctel por los derechos, para recibir formalmente a Ndaba Mandela, y se hizo en el monumento a Montesino, con todo el simbolismo que implica esto, ¿no? El primer grito en favor de los aborígenes o en contra de los abusos de los habitantes, los originarios de acá, de este espacio, y en la presencia de un nieto de Mandela en una ceremonia como esta. Importante todo esto porque hay que insistir en la defensa de los derechos. A veces uno, cuando lo pierde, dicen que las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, y hay que insistir. En América hay unos movimientos, esos populismos de izquierda y de derecha, que lo primero que se llevan son los derechos de las personas, con apoyo de una parte de la población manipulada por ignorancia o por lo que hemos estado discutiendo aquí, el hartazgo con debilidades de la democracia. Importante, una democracia que hay que mantener y profundizar, pero tiene sus debilidades y a veces la gente lo que reclama orden, y con este dato terrible de que en América Latina mucha gente, una mayoría dispuesta a sacrificar democracia por seguridad. Bueno, Virginia Antares, candidata presidencial por Opción Democrática, está con nosotros y qué bueno que nos visite, que está acá este día. Virginia, buenos días, bienvenida a Diario. Muy buenos días, contenta de estar aquí con todos ustedes, José Francisco, Julián, Rosario, Cristian, Pablo Macchini. La verdad que un gusto compartir con un equipo tan selecto en el día de hoy. A ti las gracias. Muchas gracias. Antes de las propuestas, porque tuviste con nosotros una participación breve, cuando las 2 primeras semanas o 3 del programa, ahora queremos ir a las propuestas, pero si pudiéramos entrar, aunque vayamos a las propuestas, pero liquidar de entrada este tema de Aerodón, que vimos que un representante de ustedes, colaborador de este programa como José Horacio Rodríguez, se quejaba del procedimiento y de la prisa en el conocimiento de este contrato que se extiende con una anticipación de 7 años. El presidente ha decidido hacerlo ahora, y el argumento que dio son una serie de beneficios. Antes, el del 99, el Estado recibía prácticamente nada, y ahora hay una serie de beneficios, y por eso decido hacerlo y consignarlo en presupuesto. ¿Qué ustedes piensan, además de lo que ha planteado José Horacio ya como candidata? ¿Y qué van a hacer? Porque hay partidos que ya han anunciado ir al Constitucional. Hay un tema de fondo importantísimo en el debate de este contrato, y es que nosotros hemos planteado que al Estado hay que ir no con la visión de hacer negocios para unos pocos, no con la visión de buscar oportunidades de lucrarse. Para eso está el sector privado. Si tu vocación es hacer negocio y generar lucro y riqueza, qué bien, para eso está el sector privado.
Al Estado hay que ir con una visión de servicio y de defender el interés común, el interés público, el interés nacional, la ciudadanía, el patrimonio dominicano. Y este caso pone de manifiesto una vez más esa contradicción de los partidos que nos gobiernan. Y digo los partidos que nos gobiernan porque es una réplica del tipo de prácticas que hacían el gobierno anterior. Es una réplica de lo que fue el contrato del peaje sombra, de esa carretera de Samaná. Negociar pensando en garantizar negocios lucrativos para grupos específicos a costa del Estado. Negocios en los cuales el Estado asume todo el riesgo. Parte de la filosofía del capitalismo que es interesante y válida, ese emprendedurismo, es la posibilidad de tomar riesgo. Por eso luego hay lucro. O sea, el concepto de la empresa privada es, tú te beneficias con lucro porque tú asumiste un riesgo y por eso muchas empresas quiebran. Y las que le va bien, qué bueno, porque calcularon su riesgo, tuvieron visión, hicieron el trabajo y se recompensan con el lucro. Entonces aquí queremos hacer negocios en el cual tienes un lucro altísimo garantizado, por encima de muchas otras inversiones, y no asumes ningún riesgo, el riesgo lo asume el Estado. Entonces eso es una distorsión, tanto para el sector privado que trabaja y que asume riesgo, es un trato privilegiado para los grupos que consiguen este tipo de contrato, injusto, que no es una competencia justa y equitativa para el sector privado, pero además a costa del sector público, dígase, de los recursos de todos nosotros. Entonces, creo que es una oportunidad para que el gobierno recapacite y para que con este caso la ciudadanía le llamemos la atención a la clase política. Ese tipo de prácticas tiene que cambiar. Nuestra apuesta en Opción Democrática es precisamente construir una nueva ética política, una nueva cultura política en la cual se va al Estado pensando en la defensa del patrimonio ciudadano, en la defensa del interés nacional, y eso fue lo que hizo José Horacio, nuestro diputado, en ese discurso que anda viral. A quienes no lo han visto, le invito a que lo busquen, para que vean, ahí él expone claramente lo que está en juego y el atropello a los procedimientos del Congreso y del sistema político con el cual se está intentando aprobar con mucha urgencia, sin ninguna necesidad más que ese afán de lucro, ese contrato que es lesivo para la ciudadanía dominicana. Pero hay una tendencia en el gobierno, y una de las estrategias más utilizadas es esto del concepto de alianza público-privada. Y lo vemos mucho, bueno, en muchos sectores, pero el caso de Pedernales es el que más resuena. ¿Qué posición tienen ustedes en sentido general, ¿no?, de esta estrategia, ya no en este caso específico, sino de esta estrategia del gobierno de utilizar mucho el concepto de alianza público-privada? Que es una estrategia con la que hay que ser muy cuidadosos. No es que no haya espacio para alianza público-privada, pero lamentablemente la evidencia de las experiencias de alianza público-privada que hemos tenido tanto en República Dominicana como en el mundo, porque hay toda una literatura y un movimiento global de cuestionamiento de las alianzas público-privadas, porque es un modelo que se la pone muy fácil al tipo de contratos lo que yo mencionaba ahorita. Riesgo para el Estado, lucro para el sector privado. Eso no significa que pueda haber modelos de alianza público-privado que efectivamente sean beneficiosos, O sea, ustedes no, pero hay que verlo caso por caso. Exacto, o sea, ustedes no están en contra del modelo, sino en lo cuidadoso que ha de ser, y sobre todo me imagino que el tema de la transparencia y los procedimientos. Correcto, sí. Bueno. Virginia Antares, candidata. Antares Rodríguez, muy bien. Sí, no, porque aquí hay un problema con eso. A lugar. Y Gómez. No, a lugar. Cruz. Y Rodríguez Grullón. A lugar. Y muy bien hecho por usted. Eso está muy bien, sí. Antares, Rodríguez de Moca. Sí, de Moca. Por si acaso, y bien subrayado, Virginia. Como que no matan presidente. Ay. No. Adelante, Ruth. Sí. Virginia, vamos a ir de un tema a otro, ¿verdad? Porque para poder abarcar. Recientemente, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Fermín, propone que a propósito de una situación de inseguridad y de amenaza de la integridad física de los estudiantes universitarios que acuden de noche, pues que la docencia pueda ser considerada toda virtual en las universidades. Toda esa carga docente que es nocturna pueda ser
pasada a la virtualidad. Entonces me gustaría saber qué piensa Opción Democrática de esta línea en una estrategia educativa, sobre todo la de educación superior. Nosotros entendemos que la educación nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno dominicano y este no es una excepción. Nos preocupa muchísimo el colapso, la crisis educativa que generó la pandemia, pero de la cual no nos hemos recuperado. Ahí volvimos a salir recientemente entre los últimos lugares en el informe de evaluación de calidad educativa de PISA, entre los países con peor sistema de educación de calidad educativa, y es uno de los compromisos también que tenemos. Ese tipo de discusiones, a ver, sí, hay que incorporar las nuevas tecnologías y es válido, pero hasta que nosotros no nos aboquemos a una reforma profunda del sistema educativo, hasta que nosotros no dediquemos a invertir recursos en la calidad de los profesores, ese tipo de medidas no hacen mucha diferencia. Se pueden incorporar, pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo aquí es qué va a pasar con el sistema educativo, con la calidad de la educación que están recibiendo nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Recientemente tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes de la Asociación Dominicana de Editoras de Libros Educativos. Y una había escuchado en la prensa y estaba al tanto de la crisis que había con los libros de textos en el sistema de educación, pero no entendía la magnitud del problema. Aquí, nuevamente, fíjense que esto es un patrón. ¿Qué hizo el ministro de Educación? Obvió todo un capital, un conocimiento acumulado, un proceso establecido que había de capacidades instaladas en la producción de libros de textos, toda una serie de instituciones aquí que vienen produciendo libros de texto con procesos de evaluación, de mejora, con años de trabajo. Y decidió tomar parte de los recursos que el pueblo dominicano conquistó del 4%, que evidentemente este gobierno no ha sabido cómo gestionarlo, porque si recordamos hace 1 o 2 años, incluso sugirió la posibilidad de no aplicar el 4%, pues se ve que no tiene la capacidad, no sabe qué hacer con los fondos. Pues a este ministro parece que para hacer algo con esos fondos se le ocurrió otorgarle una serie de contratos, grado a grado y sin licitación, a una serie de instituciones académicas y de la sociedad civil para que hiciesen los libros de textos. Lo hizo primero sin la licitación debida. Ese es el primer problema. El segundo problema, lo hicieron de manera acelerada, torpe. Y el resultado fue que se invirtieron millones de pesos en producir unos libros de textos, de los cuales gran parte ni siquiera se han podido usar. O sea, que hay instituciones que recibieron millones de pesos públicos del dinero del pueblo dominicano para hacer libros de texto y no le fue aprobado ni uno. Y eso sin consecuencias, sin sanciones, simplemente ese dinero se gastó y se perdió. Mientras tanto, aquí hay escuelas donde tenemos a niños y niñas hacinados, niños que no caben, que no tienen cupo en las escuelas que le faltan profesores de todo tipo, profesores que no tienen la formación, el seguimiento y la evaluación que requieren. Entonces yo creo que esa es la discusión de fondo. Aquí tenemos que repensar el sistema educativo para construir una educación de calidad. Virginia, que el filtro, el sensor de la educación en este gobierno es un sensor extremadamente tradicionalista. Es un sensor donde los acontecimientos históricos tienen que ser lo más alejado que se pueda de lo que nos haga parecer como un pueblo de mulatos. Tiene un relato de hispanismo, de blanco. Todo lo que pueda parecer algo mezclado con Haití o con que sea, sencillamente es expulsado de cualquier libro de texto. Así es. Y, por ejemplo, el arzobispado fue a quien se le asignó la producción de los libros de valores humanos y formación moral. ¿Cómo la cosa? ¿Cómo? Entre las instituciones a quienes se le dieron los contratos de los libros está el arzobispado. Y el arzobispado es quien está haciendo ahora mismo los libros de formación humana y moral, bajo una visión religiosa particular, que es muy válida para quien la comparte, pero que se le está imponiendo y adoctrinando a todo el sistema educativo. Y fue la única institución a la cual se le aprobaron todos los libros que se asignaron, porque aquí se pagó para la producción de 200 y pico de libros, de los cuales el Consejo Nacional de Educación solamente aprobó 70 y pico, porque el resto no tenía la calidad. Y de esos 70 y pico aprobados, tienen una serie de errores, de fallas, de falsedades, de errores metodológicos, que
de nuevo, yo misma no tenía clara lo grave que es la situación. Entonces, eso a mí me preocupa sumamente porque la educación siempre ha sido una prioridad, no para mí, para el pueblo dominicano que lo manifestó desde el 2009, cuando marchamos en las calles activamente diciéndole a la clase política, señores, hasta que la educación no sea una prioridad, vamos a estar estancados como sociedad. Virginia. No vamos a poder solucionar la criminalidad, la inseguridad, que entonces es uno de los elementos que entra en juego dentro de este debate. Hasta que no tengamos un sistema de educación de calidad, no vamos a tener mejores empleos y mejores salarios y mejor calidad de vida, no vamos a tener mayor productividad hasta que no mejoremos el sistema de educación. Entonces, ese es un tema fundamental. Una precisión, Virginia, de orden, como dicen. Ellos mostraron contratos, Opción Democrática tuvo acceso a contratos porque no es posible que no autoricen el libro y la gente se quede con los 10, 20, 30 millones del libro. Entonces tiene que haber un contrato con consecuencias que está sujeto a aprobación, como se hacen todos los trabajos. Entonces sería bueno saber si ellos dijeron, mira, este es el contrato, le rechazaron a aquellas cinco personas, empresas, y ya, y nada, lo rechazaron, fue una decisión del Consejo, se quedan con el dinero y ya, buscar otra gente, buscar más dinero. Así es, Hay una unas locura. evidencias de eso, ellos mostraron... Sí, nos mostraron no puede ser. ellos en un No, pero principio. perdóname, acuérdate que Esa es información educación pública. tiene sometido a compra y contrataciones en los dos instituciones del gobierno, una tiene sometida a la otra. Y eso es información pública, aunque, según nos explicaron los representantes de la asociación, en un principio no le querían dar esa información. Tuvieron que acudir a los tribunales en base a la ley de acceso a la información y los tribunales le fallaron que le tenían que entregar la información. O antes de que el tribunal fallara, pues la propia institución Pero ellos te tuvo que hacerlo. les entregaron copias del contrato, que como dice Cristian, esto es grave. Entonces sería bueno saber Grave. si ellos, me imagino que si ellos tienen copia de ese contrato, porque se lo entregaron, lo lógico es que es una dirigente política, candidata presidencial, ellos le hayan entregado esto. No porque sé. esto hay que ver. Sí. O sea, esa es la opinión de ellos. Y en esto, si bien comparto todo lo que has dicho hasta ahora, en el caso de esos editores hay que tomar en cuenta que ellos están más que preocupados por la educación, preocupados porque han sido afectados en su negocio. Claro, son Entonces, una parte interesada. Es una parte muy interesada. Entonces sería bueno saber, buscar la letra chiquita de ese contrato, porque de ser así es inaceptable. Inaceptable. Un robo. Mira, Era ellos nos así. llevaron una gran cantidad de documentación y de hecho se le podría no te la compartir pasaron y después en sí, físico. sí, nos pasaron en físico. Ellos lo han documentado en la prensa, nos pasaron un resumen incluso de las publicaciones que han salido, de los documentos que ellos han sacado. Y ahí está, y podemos hacérsela llegar y podemos también ponerles en contacto, porque la verdad es que a mí me sorprendió la gravedad de la denuncia que ellos hacen, y si bien uno ha visto esta denuncia en la prensa, pues pienso que todavía la ciudadanía no está plenamente consciente de lo grave que es. Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática. Virginia Antares Rodríguez. Y hay otro apellido, Grullón, Grullón. de Montecristi. Pero déjalo en dos para no discutir. Pero, ¿y de Moca? ¿Quién? Rodríguez de Moca, Rodríguez de Grullón Moca. de Montecristi. Muy bien. Y por ahí tengo Virginia, Ramírez de San Juan de la Maguana. Es la propuesta de candidatura presidencial más joven, más fresca, más novedosa que tenemos para las elecciones del 2024. Y le voy a hacer los interrogantes en esta propuesta que le voy a hacer. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora de la candidata que se estrena como tal a la presidencia de la República y quien iba a ser candidato a senador de Opción Democrática por el Distrito Nacional repentinamente renunció? ¿Cómo cayó eso en las altas instancias de dirección de Opción Democrática y si tienen otra opción para presentar en esa demarcación? Sí, José Francisco, mira, la experiencia ha sido fabulosa. Yo digo que asumir una candidatura es como un reto de crecimiento personal. Mucho crecimiento, mucho aprendizaje y un trabajo muy lindo, que yo digo que también para la política hay algo de que hay que tener vocación, porque hay que disfrutarlo, y la verdad es que una lo disfruta. Yo por lo menos lo disfruto, este proceso de dialogar con la gente, sobre todo cuando hacemos buena política, como hacemos en Opción Democrática, que se trata de debatir ideas. El proceso que hicimos, por ejemplo, para la construcción del programa de gobierno,
que lo estaremos depositando en la Junta Central Electoral el próximo martes 12 de diciembre y que donde debatimos en cada área, en educación, en salud, en seguridad, en medio ambiente, cuáles son las políticas públicas que nos van a permitir construir la República Dominicana que soñamos. Ese trabajo de debate es hermoso, o sea, eso yo lo disfruto. Y luego el trabajo de compartir eso cara a cara con la gente. Hemos hecho una ruta por diferentes partes del país que continúa. Hemos estado dando apoyo a los candidatos de Opción Democrática en los territorios, candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados, a senadores. Entonces, muy, muy entusiasmada también con la respuesta de la gente a esta candidatura. Ha sido una experiencia sumamente grata y me ha confirmado que fue la decisión correcta, mía y de Opción Democrática, presentar esta candidatura. En cuanto a la senaduría del Distrito Nacional, efectivamente tuvimos un cambio de planes, lamentablemente. Así como la política tiene algo de vocación y hay quienes lo disfrutamos, también tiene sus retos y no es para todo el mundo. Entonces es normal que muchas personas suman una candidatura y en el camino se enfrenten a que quizás la realidad no era la que pensaban. Sobre todo un partido como Opción Democrática, que no contamos con recursos millonarios para hacer política como hacen, y que competimos con otros que sí tienen recursos millonarios. Eso siempre es un reto, requiere mucha creatividad, mucha entrega, demanda mucho tiempo. Y bueno, lo positivo es que tenemos una alternativa, tenemos un gran y excelente candidato a senador del distrito, que es el joven Eric Ortiz. Un joven emprendedor de 32 años que tiene muchos años dentro del proyecto de Opción Democrática. Fue candidato en el 2020 a diputado en la circunscripción 2. Tuvo un excelente resultado. Probablemente si hubiésemos tenido guardianes de la democracia vigilando sus votos en ese territorio, probablemente fuera diputado hoy. En el año que viene sí tendremos guardianes de la democracia, así que le auguramos mucho éxito en esa candidatura como senador del distrito. Es de los Ortiz de Baní. De San José de Ocoa. Mira, Maní Ocoa es lo mismo. Pero una cosa importante, la persona que... Eric Ortiz. Ortiz, Maní Ocoa. Que de hecho también se destacó mucho porque participó en las vistas públicas del contrato de Aerodón. Sí. Y luego de eso Somos Pueblo lo invitó a su programa a hablar sobre lo que él había expuesto, porque él como empresario maneja la parte económica de una manera excelente. Sí. Pero viene los argumentos del renunciante. A uno le llamó la atención porque una persona que siempre había estado cercana a los partidos tradicionales y creo, me corrigen por favor, creo que el argumento fue que él rechazó el pacto de ustedes con la Fuerza del Pueblo. Entonces me extrañó un poco porque es una persona que había estado siempre en ese tipo de partidos, ¿no? No es una persona como ustedes que han estado en la alternativa. La verdad de esta renuncia, ¿qué es lo que hay que uno no sabe? Nosotros respetamos la decisión del compañero Fiallo, que entendió que no decidió no continuar con esa candidatura. Pero ese fue el único argumento que él utilizó. Esa fue la explicación que él dio, pero habría que preguntarle a él si hay razones más. No te digo a ustedes que a quien él debía. Nos dio tristeza, pero lo respetamos y nos parece válido. Cada quien, y yo siempre le digo eso a las personas cuando se acercan a Opción Democrática, cada quien tiene que militar en los espacios donde se sienta cómodo, porque la vida en colectivo tiene sus retos. No es fácil tener que aceptar decisiones que se tomaron en mayoría con la cual uno no está de acuerdo. Cuando se toman democráticamente ayuda, pero siempre es parte de un compromiso de construir en colectivo, que no es fácil y no funciona para todo el mundo. Entonces, nosotros respetamos su decisión y él es un gran candidato y un gran ciudadano. En las alianzas anteriores, ustedes estuvieron aliados a Guillermo Moreno, ¿cómo se llama el partido de Guillermo? Alianza País. Alianza País. Sí. Y hemos visto después de la separación que ambos han tomado caminos distintos. Así es. ¿Qué los separó? Desde el punto de vista, sin tener nada que ver en lo personal, por supuesto, desde el punto de vista ideológico, ¿dónde coincidían ustedes con Alianza País? Nosotros coincidíamos bastante ideológicamente. Claro. Creemos en un país con más justicia social, creemos en un país donde el tema ambiental sea prioritario, donde protejamos nuestro medio ambiente y superemos la crisis ecológica que estamos viviendo, donde se respeten los derechos humanos.
La principal diferencia no era tanto ideológica, era quizá estratégica, del tipo de partido político que queremos ser y de las estrategias para crecer ese partido político. Ahí sí teníamos divergencia. Veníamos de trayectorias políticas distintas porque Opción Democrática se constituyó como un partido propio desde el 2014 y lo que nos llevó a fusionarnos en ese momento con Alianza País fue un sistema electoral que nos coartó la posibilidad de participar. O sea, en ese momento se había aprobado la ley de partidos que decía en un artículo que luego fue declarado inconstitucional que los partidos de nuevo reconocimiento no podían ir aliados a las elecciones, de ningún tipo, tenían que ir absolutamente solos y no podían recibir fondos públicos como se le da a todos los demás partidos. Entonces, frente a esa realidad, que era ir a un matadero electoral en el 2020, ya estábamos en conversaciones para ir aliados, pues la única alternativa que nos quedó fue la fusión. Yeah. Precisamente como fue producto de una aplicación injusta de la ley y una violación de nuestros derechos, la Junta restauró y hizo justicia a esa violación de derechos, restaurando el reconocimiento de Opción Democrática el año pasado. Y el Tribunal Superior falló en favor de ustedes también con relación a los financiamientos. El Tribunal Superior Electoral, sí, claro. Sí, nosotros luego sometimos también una acción en contra de esa injusticia de que a todos los partidos se le otorguen fondos públicos y a Opción Democrática no. Y es efectivamente cierto que ustedes el tienen Superior alianza Electoral con los dos partidos que posiblemente sean lo que se enfrenten. Ustedes tienen alianza con la Fuerza del Pueblo en algunos territorios, pero que también tienen que con el PRD en otros territorios. PLD. No, con la Fuerza PLD, del Pueblo, con PLD. el PRD y con el PRM en otros territorios. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Qué es cierto? Mira, y qué no? nosotros tenemos pactos electorales puntuales a nivel municipal y congresual, porque a nivel presidencial la cara de Virginia Antares estará en la boleta presidencial en la casilla 29. Eso es importante recalcarlo. Ahí no hay alianzas ni pactos. Perfecto. A nivel municipal y congresual hay pactos puntuales que hicimos según la realidad de cada territorio y según las candidaturas de cada territorio con más de 10 partidos de la oposición. ¿Cuáles son esos? ¿Con el gobierno no? No, con el gobierno no. No con PRD. Con el PRM no hay pacto. PLD, ¿Cuáles son los PRD, partidos? Fuerza, sobre todo. Ahí está el propio Alianza País, Frente Amplio, está el PLD, está la Fuerza del Pueblo, está el PRD, está el BIS y otra serie de partidos que van como dentro del bloque del BIS, de Juntos Podemos. Han recibido críticas, cuestionamientos fuertes por determinadas alianzas, específicamente, bueno, la referencia de el renunciante a la candidatura a senador del Distrito Nacional, Alberto Fiallo. Por ese lado, los acuerdos, digamos, con Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, PLD, ha habido críticas fuertes a Opción Democrática, porque entienden como que no es un partido que ideológicamente coincide con esos demás partidos, Fuerza del Pueblo y PLD, y además que hay muchos señalamientos de corrupción a los gobiernos PLDistas y eso. ¿Ustedes cómo han procesado esas críticas? Yo digo que ha sido un poco un rito de pasaje. Uno no puede competir electoralmente y crecer y ser un actor real del sistema político sin que en algunos momentos parte de nuestro público no esté de acuerdo con las decisiones que tomamos y nos critique duramente, y eso es válido. Es válido. Ahora, nuestro trabajo es profundizar el diálogo y compartir la perspectiva de nosotros que nos llevó a hacer esos pactos. Y siempre decimos que nosotros estamos clarísimos que nuestro partido tiene los mejores candidatos. O sea, la calidad humana, profesional, de preparación, el compromiso de las personas que estamos presentando para ir a los ayuntamientos y al Congreso son las mejores. Pero si nosotros vamos sin hacer pacto en el sistema electoral que tenemos, que lo han decidido los grandes partidos, nosotros estamos yendo a convertirnos en mártires electorales. Sí, soy la mejor candidata. Es más, puedo hasta sacar la mayor cantidad de votos en esta competencia desigual, pero haciendo una campaña alternativa, creativa. Y aún así quedo fuera. Entonces, ¿de qué le sirve a la República Dominicana que esa gente vayan a las elecciones y tengan la mayor cantidad de votos y no entren al Congreso para que puedan estar ahí haciendo lo que está haciendo José Horacio? El mejor ejemplo es de Y a los Horacio, ayuntamientos. que fue más votado y por el sistema que es acumulación por partido,
casi queda fuera. Exactamente, De quedó en primero la, pasó en la como a quinta cuarto, de 6 quinto, posiciones, sí. pero fue el más votado. Después más votado. Exacto. Y esa Entonces, lógica no se Entonces, podría, esa misma lógica no se podría implementar en la candidatura presidencial, de elegir una especie de mal menor llegada la hora, porque es más que evidente que también vas a ser una mártir del sistema electoral. No, ahí no estamos de acuerdo. No, no. Pero pasa lo mismo. No, porque fíjate, se trata de tomar decisiones. Tú comprometes algo, pero tú no cambias tu visión fundamental. La visión fundamental de nosotros es construir una nueva herramienta política, que es lo que deben ser los partidos, al servicio de transformar la República Dominicana. Y tenemos una visión política e ideológica propia. Y eso, por eso estamos llevando esta candidatura No, pero presidencial. lo que me refiero es que ustedes, por eso de no ser mártires, ceden un poco en el asunto ético y aceptan una alianza con un No es partido herético. Pero- del sistema al cual ustedes habían criticado duramente, a los PLD, a los del sistema, ¿no? Entonces, esa lógica, que a mí me parece correcta y la he apoyado, de si no apoyas aquí, te van a desaparecer. Y vas a estar, bueno, va a ir a algún programa, una sonoridad. Esa misma lógica no se puede aplicar a la candidatura presidencial donde Segunda objetivamente no hay ninguna posibilidad. No, eso no es objetivo, eso es subjetivo. Nosotros estamos trabajando y entendemos que hay una posibilidad en esta coyuntura. Ganar las elecciones. Pero antes de eso, en el tema de los pactos municipales y congresuales, más que no ser mártires, nosotros lo que estamos apostando es llevar esas personas, o sea, que esas personas puedan entrar a los puestos de poder de este país, a los consejos de regidores, al Congreso Nacional, y hacer desde esos puestos un trabajo de defensa del interés ciudadano, de vigilancia del manejo de los fondos públicos, de propuestas de leyes y regulaciones que vengan a mejorar la calidad de vida dominicana. Es eso lo que nos mueve a nosotros, porque para eso estamos haciendo este proyecto político. En parte, nosotros estuvimos dispuestos a ceder y a tener que hacer pactos puntuales, porque para llegar dentro del sistema que tenemos hay que hacerlo, a nivel municipal y congresual, porque sabemos que a nivel presidencial mantenemos nuestro propio proyecto. O sea, eso es parte de lo que estamos poniendo en la balanza, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, simplemente es ser un partido bisagra más. Y esa no es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser un proyecto con ambición de poder que llegue al Estado Dominicano a gobernar. Este 2024 nosotros estamos trabajando muy duramente para dar una sorpresa. Creemos que hay coyunturas que pueden venir que lo permitan, pero solamente si nosotros estamos ahí haciendo el trabajo. Y en última instancia, pase lo que pase, estamos construyendo, estamos avanzando un proyecto político Lo que apoyo. que podemos dar una sorpresa, pero si no, muy bien, seguiremos Sí, construyendo no, más lo que pasa adelante. es que- Tú tienes una visión a mediano y largo Sí, plazo Virginia, también. pero donde veo la contradicción es que en una estrategia correctísima dice, mira, tenemos que aliarnos para poder estar donde tenemos que estar, que en este caso es la Cámara de Diputados, por ejemplo, o una alcaldía. Eso es lógico. Y ahí ustedes no se sienten partidos bisagra porque en la mayor parte de las plazas van a servir para que gane el partido al que se alíen, aunque en algún momento le toque un diputado. Lo que yo insisto en preguntar es por qué esa lógica pragmática Ok, de, te voy a decir por qué. de supervivencia no se aplica también al nivel presidencial, donde me imagino que ustedes piensan que hay alguna diferencia. En la medida en Sí. que la alianza no se ha dado con el PRM y sí con la oposición, quiere decir que ustedes consideran que entre los males menores, el mal menor sería el PRM. No, pero entendí tu pregunta, Vale, Pablo. vale. Mira cuál es la respuesta. Lo que nosotros hicimos fueron pactos electorales. Eso significa que no hay una agenda común dentro de esos partidos, no hay una visión ideológica común. Es un acuerdo en el cual tanto los candidatos de esos partidos como los nuestros ganan porque ambos tienen más chance de quedar electoralmente dentro del sistema. Una vez pasan las elecciones, ahí no hay un compromiso, ahí no hay un pacto. O sea, el pacto es puramente para el día de las elecciones compartir boletas a nivel municipal y congresual. A nivel presidencial, los pactos no serían electorales, serían políticos. Implican compartir una visión de gobierno común. Y eso nosotros no lo estamos haciendo porque precisamente Virginia. tenemos una visión política distinta. Y esa diferencia también es importante que la ciudadanía la entienda. Lo que hicimos fueron pactos electorales que no nos comprometen
no hicimos pacto político. Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial por Opción Democrática. Tu ponderación respecto del manejo y sobre todo la visión en el manejo de la situación ante la crisis con Haití del gobierno dominicano y en un punto de inflexión que estamos en esta semana. Entonces, ¿cómo ponderas tú ese abordaje que ha tenido el gobierno? Y también me gustaría del gobierno y del señor presidente de la República. Nos preocupa mucho el manejo politiquero y con interés electoral que ha hecho este gobierno de la relación con el vecino país de Haití. Es cierto que hay una situación muy difícil en Haití. Es cierto que, por ejemplo, cuando el tema del intento de desviar el río Masacre era una violación a los acuerdos y no procedía del lado haitiano. Pero la manera en que se ha enfrentado ha sido muy perjudicial para el interés nacional. Primero, con el cierre del comercio fronterizo, que nosotros como Opción Democrática lo criticamos, no tenía nada que ver con el tema del río y lo que hizo fue hacernos daños a nosotros. Cantidad, decenas, cientos de productores de todos los tamaños, por supuesto siempre los pequeños y medianos sufren más, pero también grandes productores dominicanos que se vieron afectados, que quebraron, que perdieron su medio de vida. Por ahí hay unas cifras astronómicas de la cantidad de dinero que el Estado ha estado perdiendo, que la economía dominicana ha estado perdiendo producto de ese cierre del comercio fronterizo, que no ha podido, a pesar de que el gobierno ha intentado, que no ha podido recuperarse. Porque también el despliegue que hizo el despliegue militar ha generado una situación de más hostilidad del lado haitiano. Y eso no nos conviene como país, porque al final nosotros tendremos que encontrar soluciones negociadas con el lado haitiano y es a lo que tenemos que aspirar. Nosotros estamos planteando también una política migratoria responsable, que pasa sobre todo y en primer lugar por hacerle frente a esas mafias que trafican en la frontera y poner un control real y una institucionalidad en la frontera que no ha habido la voluntad de hacerlo. Entonces, hasta que eso no se haga, el control migratorio va a continuar afectándonos tanto a la República Dominicana como a esa población migrante, muchos de los cuales vienen aquí a trabajar y están en una situación de vulnerabilidad tremenda, sujetos a ser maltratados, deportados, separados de sus familiares, viviendo casi como en guetos de donde no se atreven a salir, que también a largo plazo es grave para la República Dominicana, porque hay niños que están creciendo, naciendo en esta tierra, que están en una condición sumamente deplorable. Los índices, por ejemplo, de mortalidad materna y neonatal en esas poblaciones han aumentado, producto del acoso que ha hecho el gobierno llevándose a mujeres yendo a buscar a mujeres embarazadas a los hospitales, que ahora entonces no se atreven a ir a recibir atención médica básica. Entonces, realmente entendemos que ha sido un manejo muy negativo. Y Julián hablaba, antes de que yo entrara, sobre cómo en Venezuela el régimen está intentando utilizar esa técnica tan trillada en política, que es la de crear un enemigo a la patria. Y entonces intentar deslegitimar a toda la disidencia interna, toda la crítica al gobierno bajo la idea de que todos tenemos que unirnos para defender la patria. Y lamentablemente siento que este gobierno ha caído un poco en eso, en intentar utilizar el tema haitiano como para fines de ganar votos. Y eso es grave porque estamos hablando de la soberanía nacional y del interés nacional a largo plazo. En el tema de las alianzas y la agenda congresual, ¿cómo queda la discusión del tema de las tres causales? Porque da la impresión que hay dos congresistas colaboradores, está José Horacio y está Genao Lanza, Rogelio Alfonso. En polos opuestos en ese tema. Están en polos opuestos. Ayer teníamos al presidente Fernández, antes de ayer. Y decía, bueno, pero es que eso va al constitucional. Pero ¿cuál es el planteamiento de Fuerza del Pueblo? Y Fernández ahí, muy hábil, toreó el asunto y dijo, no, que eso vaya al constitucional, nosotros no hacemos cuando tomamos una decisión. Es evidente que tienen diferencias y en alguna de esas alianzas son de tipo congresual. ¿Cómo manejar el discurso? Porque eso está ahí, da la impresión, por lo que dicen los legisladores conservadores, de que
la van a aprobar aparte. Van a plantear esto de que iría aparte para aprobarla nunca, los relativos a tres causales. ¿Cómo manejar los discursos en esas alianzas? No, Opción Democrática siempre ha tenido muy clara y muy firme su defensa de la necesidad de cambiar la ley para garantizar atención médica a las mujeres, porque eso es lo que está en juego con el tema de las causales, garantizar la atención médica que las mujeres necesitan en situaciones tan críticas como la de un embarazo que no están en condiciones de continuar. La conexión con las alianzas, me imagino que tú te refieres como a qué posición tienen las personas que estamos llevando en la boleta con ese tema. Sí, a los discursos, porque como hay de Fuerza del Pueblo, el líder no tiene una posición, porque eso lo va a decir el Constitucional. PRD anda por ahí. Un eufemismo. Y Omar Fernández. Un eufemismo inteligente. Claro, de él. claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Y Omar Uno sabe. Fernández es totalmente opuesto Y Omar a anda las con una causales. marqueta azul. Que no es hijo de Julián. Pero Oye, nosotros no estamos no, llevando a Omar en la boleta. No, No, yo pero sé yo que me no, refiero lo que él te quiere en los Y en la lugares medida de lo posible, en los lugares donde estamos llevando candidaturas congresuales, de la... el discurso, yo digo la estructuración del discurso. Y nosotros priorizamos precisamente, por eso decía que cada pacto en cada territorio fue distinto, dependiendo de nuestra candidatura y de los candidatos que presentaban los demás partidos. Intentamos priorizar candidatos que han defendido las causales y que han mostrado ese compromiso. Unos más vocales que otros, pero que a la hora de la verdad hayan votado a favor. Tú eres comunicadora, según pude leer, ¿no? Sí, egresada de la madre y sí. maestra. Sí, pero, Egresada de de la Pucamaima. sí, no, pero vamos a, Comunicación o sea, social. ella es licenciada en comunicación Exacto. social, Con maestría. con Sí. no de porque lo de Exactamente. comunicador Y se docente. está medio, Sí, sí, no se tiene entiende ra- bien. Tienes razón. O sea, sí. Directora, Oye, directora se llama cinematográfica también. Antare, anti-Ares, Sí. antiguerra, antiviolencia, y todas esas cosas. Yo hice mi tarea para que tú lo sepas. Muy bien, no, Julián. pero no que comunicador. Pero es yo Rodríguez, te conozco. por si cualquier Sí, cosa es licenciada Rodríguez. summa cum laude Sí. en comunicación social de la madre y maestra. Tuvo el discurso Sí, pero tú estudiaste de ese, un de doctorado. esa Sí, Sí, graduación. con una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente de la Esta es una Universidad mamá de Sussex. pollito. en Esta Inglaterra. se le ¿Entendiste, defendé Ju- inmediatamente. pero, Julián, ¿entendiste? Pero sí Con la beca entendí. Chevnin. Con la ¿Tú vas a es una preguntar o becaria no vas a Chevnin, preguntar? Ustedes ¿comprendes? me dejan. Pero pregunta, No, Julián. porque suerte que yo Gracias, estoy aquí para Maquini. porque yo, óyeme, yo voy forzado en este programa Tú, contigo. tú eres licenciada en comunicación, graduada de Pucamaima, docente, cum laude de todo eso. Tú eres candidata a la presidencia de la República. Unos zapatos grandes, perdóname. Con cuidado ahí. Sí, sí, Lo que no Virginia, sé, con cuidado. no sé el tamaño del pie. Con relación al tema, es muy común tú oír diagnóstico de cualquier cosa. No es el caso tuyo, tú tienes fundamento de lo que hablas. ¿Cuál es la visión que tiene Opción Democrática, que tiene Virginia Antares con relación al modelo económico? ¿Cómo tú disminuirías ya como presidenta de la República esa brecha en la distribución de los ingresos entre los ciudadanos dominicanos? ¿Dónde está tu visión económica de la solución, no del diagnóstico? Sí. Buena pregunta, Julián, gracias, Claro, porque como nos da la siempre. oportunidad Por de favor. hablar de No es nuestras nada más esta propuestas. checha Después que, Moreno sí, de pero la después que lo corregí, porque él tenía su cocoríngamo. Y la mamá Adelante. Pollito Bien. defendiéndote siempre. La República Dominicana ha mostrado una capacidad de crecimiento económico, que todo el mundo, ¿verdad?, es innegable y es reconocida, pero ese crecimiento económico no se ha traducido en una mejoría de la calidad de vida de las familias. Y a pesar de que estamos liderando los índices de crecimiento económico en América Latina, seguimos teniendo de los salarios más bajos de América Latina. Seguimos teniendo los indicadores de salud y educación también más bajos. Entonces, ahí hay un problema. Nuestro planteamiento, nuestra propuesta es que eso tenemos que revertirlo y eso pasa por varios ejes. Primero, por cambiar la política salarial. Esta cantidad de salarios mínimos que tenemos es ineficiente. Tenemos que unificarlo. Hemos planteado una política salarial que en vez de estar basada en el sector, que si tú trabajas en zona franca, que si tú trabajas en turismo, esté basada en ubicación geográfica, en regiones. Porque el costo de la vida en las diferentes regiones varía y eso permite hacer las regiones más pobres, hacerlas más competitivas, porque hace que las empresas puedan invertir en lugares con salarios más competitivos, pero salarios que estén atados a la canasta básica de cada región. Entonces, ese es un punto fundamental, la mejora de los salarios para que las familias dominicanas tengan mejores ingresos. Otro punto fundamental es la mejora de los servicios públicos que garantizan derechos fundamentales, sobre todo educación, salud, cultura, agua potable, transporte, alcantarillado. El promedio de eso que llamamos inversión social, de todas esas políticas en América Latina,
ronda el 15% del Producto Interno Bruto, del PIB. En la República Dominicana, que como dijimos, lidera la cifra en crecimiento económico, el promedio es un 8%, o sea, la mitad. Toda esa inversión que debe hacer el Estado para mejorar esa calidad de vida de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, aquí tenemos una deuda social. Pero tenemos ¿de una dónde deuda voy a social. sacar los fondos para ese Y diagnóstico ahí que tú entramos me el estás próximo haciendo? elemento fundamental, estructural, de dónde van a salir los fondos. La única manera en que el Estado va a tener efectivamente esos fondos, además de gestionarlo mejor, y además dejar de depender del endeudamiento que depende ahora mismo el Estado y que mantiene un déficit aún así, es reformando el sistema de impuestos. El sistema de impuestos dominicano está diseñado de manera que aumenta la desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen más están pagando menos y los que tienen menos están pagando más. Entonces, en un sistema de impuestos justo, te puede pagar impuestos, la desigualdad te disminuyó porque tú balanceaste, le cobraste más al que más tiene y ahí balancea. Aquí pasa lo contrario, después de pagar impuestos te aumentó la desigualdad. Entonces eso es un sinsentido, es una injusticia y hace daño social porque la desigualdad se conecta con más violencia, con más inseguridad. En esa misma línea hay un tema fundamental en el tema tributario fiscal que es la informalidad. Sí. Hay que hacer un pacto fiscal, hay que hacer una reforma fiscal, pero resulta que apenas el 40 y tantos % de los dominicanos estamos perfectamente ubicados. Cuando me hablas de aumentar los impuestos, por más... reformar el sistema de impuestos. Ajá, y porque... No digo, para recaudar más de donde ahora mismo no se está recaudando. Exacto. Pero incluso aquí hay que bajarle impuestos a la clase media y la clase trabajadora, que ahora mismo paga más de un 40% de sus ingresos. Sí, pero a donde quiero ir es que, por ejemplo... Por cierto, Eric Ortiz maneja este tema, que ustedes deberían invitarlo aquí a hablar de eso. Nuestro Pero, por candidato a ejemplo, senador por el distrito. todos abogamos por impuestos progresivos, que serían lo que se desea, ¿verdad? Pero yo me voy a al otro problema. Sí. Es el tema de la informalidad. O sea, cuando hablamos de reforma o de lo que tú quieras, el problema es que apenas somos el 40, 43, 44, 45% los que llevamos toda la carga, ricos, pobres, clase media, media baja. Para el asunto de la informalidad, ¿ustedes tienen alguna propuesta? Claro, ¿por qué aquí no ha disminuido la informalidad, Maquino? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué ningún gobierno ha disminuido la informalidad? Adelante. Porque gran parte de la informalidad es donde se mueve la economía ilícita de este país. Y gran parte de las mafias que se hacen en las aduanas, por ejemplo, tienen que ver con eso. En la frontera tienen que ver con eso. En el tráfico de drogas. Entonces, se necesita tener voluntad política. Así como para enseriar la frontera hay que tener voluntad política de enfrentar mafias militares, políticas, diplomáticas. Para disminuir la informalidad también. Se necesita pensar estrategias específicas que también están conectadas con el rediseño del sistema tributario, un sistema que no ahogue a la clase empresarial, sobre todo cuando está emprendiendo, sino que se lo facilite para que haya incentivos, atado a un sistema de seguridad social que también sea atractivo. ¿Usted tiene una propuesta que carga. podemos invitar a mi primo Eric Ortiz a hablar de eso? O sea, digo, para entrar ya como en puntos específicos de la propuesta de ustedes, de llegar, ¿cómo se haría esto? Y tenemos un equipo técnico en materia fiscal porque que si hay estamos segunda discutiendo vuelta, esas, tenemos las líneas generales y estamos discutiendo los detalles de cómo sería una reforma tributaria progresiva en la República Dominicana que permita al Estado recaudar más, disminuir los niveles de evasión y elusión, aumentar la formalidad y tener un sistema de impuestos más porque justo. si hay segunda vuelta, se da por un hecho que ustedes van a apoyar a la línea que han apoyado a nivel congresual, que es o Fuerza o PLD. Déjenme aclarar. Porque usted me dijo que se ha unido a todos, hay alianza con todos, menos con el PRM. No contemplan segunda vuelta. Nosotros no hemos hecho ese compromiso y no estamos en condiciones de hacerlo hasta que veamos los resultados. No, yo sé que no, reales. yo me porque refiero. Tal vez somos nosotros que vamos a la segunda vuelta. No, claro, pero me explico mejor. En la medida en que ustedes han hecho pactos con muchas organizaciones, pero no, lo aclaraste muy bien, con el gubernamental, la lógica es que si con lo poderoso que es el PRM, que es el gubernamental, y a colmo está arriba, entonces lo lógico es pensar, pido que me corrijas, que en una segunda vuelta se apoye a los partidos con los que ya se ha hecho algún pacto, o no se descarta apoyar al PRM en una segunda vuelta. No es descartable. Nosotros no hemos tomado esa decisión porque no estamos ahí. Nosotros estamos trabajando para ser nosotros quienes vayamos a esa segunda vuelta. Lógicamente. Y esa coyuntura, nosotros estamos trabajando para las elecciones de mayo.
Lo que pase si hay o no una segunda vuelta, ya eso son otras elecciones y paso, nos tocará Pablo, tomar vete una al decisión paso. en función de la Dos- realidad de dos- ese momento. dos- Pero ¿Cuál no hay es? compromiso en Virginia, ese sentido. el Dos debate, últimas preguntas. el debate, Que el se cree que espacio, se la va a comer. Vete al paso. Pablo. el debate, el espacio para ir a llevar las propuestas y supuestamente nosotros elijamos en función de eso. ¿Qué piensas y además qué propones? Para poder mostrarnos todos los candidatos lo que supuestamente harían por nosotros de ser electos. Nosotros hemos defendido muchísimo la importancia del debate. De hecho, Opción Democrática presentó a través de José Horacio una iniciativa de Samuel Bonilla, nuestro candidato a diputado en la circunscripción 2 del distrito. Buenísimo, Samuel. Excelente, sobre todo en temas educativos. conozco. Él presentó a través de José Horacio una propuesta de ley para hacer obligatorios los debates presidenciales en la coyuntura electoral. Y nosotros tenemos toda la disposición de debatir con todos los candidatos presidenciales. Ojalá se dé, es el escenario más democrático para que la ciudadanía conozca la propuesta, debata, intercambiemos ideas y tenemos toda la voluntad Muy bien. de participar en el debate presidencial. Finalmente, finalizando, dice Cristian. No lo digo yo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? O sea, ¿tienen demarcaciones municipales, congresuales, donde puede decir ya, esto está ganado para las elecciones del 2024? Tenemos muchas expectativas en muchos territorios. En Higüey, por ejemplo, llevamos una candidatura a alcalde de Yendi Rodríguez, que creo que tiene muchas posibilidades, está haciendo un muy buen trabajo. En Canachapetón tenemos una candidatura de Jaime de la Rosa a distrito municipal. En Ocoa, la candidatura de Daris Estrella como senadora. La mejor candidata a senadora que tiene el país ahora mismo, Daris Estrella. Y aquí, por supuesto, nuestras principales estructuras, las estructuras más fuertes las tenemos en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en Santiago y en la diáspora, sobre todo en la zona del norte de los Estados Unidos, de Nueva York, donde estamos presentando 2 candidaturas de diputados a ultramar, Ángel Bogar y Carolina Beltrés, que invito a la gente querida de la diáspora a que los busquen para que tengan una buena representación de esa comunidad dominicana en el exterior en el Congreso. Y aquí en el distrito, bueno, tenemos sí nuestro candidato a senador Eric Ortiz, llevamos candidaturas a diputados en todos los territorios, a regidores, alcalde del distrito, que presentamos al compañero Franiel Genao también, un excelente candidato. Sí, muy bueno. Y sí, nuestra expectativa es tener un bloque a partir del 2024 en el Congreso, que ya José Horacio no sea una voz sola, que todo lo que ha hecho sola, eso solo lo podamos multiplicar teniendo una mayor cantidad de congresistas que puedan estar en las diferentes comisiones donde se debaten los proyectos de ley. Esperamos tener representantes en los regidores, en los consejos de regidores de las principales ciudades, replicando ese trabajo que ha hecho también Mario Sosa en el Distrito Nacional, miembro de nuestro Mario, partido. un excelente regidor. Ese Virginia, muchacho. Rebelde, Él man. sigue como regidor. Él Va sigue a como repetir, regidor. va a repetir. como No, regidor. Póngase él no ahora. es candidato, él está apoyando las candidaturas que llevamos a regidor aquí en el Distrito no, Nacional. no, Pero tenemos excelentes candidatos a Un regidor. segundo. Malcriado. Mario Sosa es miembro del partido. Claro, miembro Sí. del partido. Actual regidor. Sí, Actual bueno. regidor. ¿De qué manera me explican que él no es candidato a regidor o a diputado o a senador? Porque no creo que hayan 5 miembros del partido de ustedes que Con el tengan perfil el perfil, el prestigio. ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio? Que asumir una candidatura no es para todo el mundo y no es para todos los momentos de tu vida. Hay momentos de tu vida que por razones personales Mario, pues bueno. no Ah, te por conviene, razones pero él personales, está no. apoyando Pero es una a un pena. Miguel Alejandro Martínez, Es un a una malcriado, Rosemary pero bueno. Bonifacio, Un a un malcriado, Juan no, José, no. Es un a una malcriado. Nidia No. Guzmán en la C3, Stephanie Encarnación en la C2. No, ¿verdad? Que Mario es un Jóvenes malcriado. excelentes que van a ir a continuar haciendo ese trabajo. Sí, pero que inició ninguno de Mario. esos quizás sean mejores que él, sea gente maravilloso. Sí. Son Ahora, excelentes ninguno de esos todos. que tú has mencionado tiene el perfil y la Malcriado. aceptación de ese te joven. digo. ¿Por qué tú le dices así? Porque Porque es rebelde, pero es un gran es que regidor. ellos son rebeldes si no estuvieran en Es un la gran- fuerza progresista. Es un gran Exacto. regidor. Se supone que son gente liberal, progresista. Es un gran Virginia regidor. Antares, gracias. ¿Entiendes, Virginia? Mi problema en A este Muchísimas ustedes programa. gracias. un placer recordarle a la gente que Todos los días Opción en esto. Democrática estará en la casilla 29 en las elecciones del 2024. Ah, Virginia, como dicen allá en Montecristi, dame razón de menú. Dame Razón de menú. Cuando uno pregunta por alguien, dice, dame no razón conocía esa de dónde. Es una expresión. expresión, ajá. Qué Pero lindo. nosotros decimos, y Minervita. Y fulano, Exacto. y El nombre de la fulano, mamá dame chiquito. razón de fulano. Estuvo recientemente dirigiéndose a la Asamblea de la ONU en Nueva York en representación de la
del puesto que ella tiene en la Corte Internacional de Justicia, de Corte Internacional Penal, y está capitaneando este barco de Opción Democrática para salir victorioso en la contienda del 2024, Sí. creciendo el partido, apoyando Sí. las candidaturas. Un trabajo muy duro que a veces no se ve, ese trabajo partidario, pero que es fundamental para que las y los candidatos podamos tener el mejor de los desempeños. Virginia Antares, candidata presidencial Bueno. de Opción Democrática. Muchísimas gracias. Buena candidata. Un placer. a ustedes. Virginia, una mujer de acción, No, Virginia. y lo contrario. Virginia es frágil así, pero Virginia toma ¿Qué? su martillo y arregla cosas. No, En la no, casa. no, chico. Frágil, no, frágil como una Virginia. bomba, que hay que Vir- tratar de Virginia. cuidado porque explota. Se parece a la mamá. Virginia. ¿no? Pero no te vas a escapar, pero es Virginia. fuerte, Virginia. No te vas a Claro, escapar. Es de Virginia, esas tú la vas a mujeres. poner en eso. Claro. Bonita como la Es mamá. de esas mujeres. Tan lánguida, tan leve, tan sublime, igual de la luz del Y es divino fácil. temblor. Bueno. Uno de los halagos que más me dan es que me dicen, pero tú eres valiente. Pero aquí estamos. Pero no te vas a Con escapar de mucho ninguna Te parece mucho a tu entusiasmo. mamá. No te vas a escapar. Ella es su Fuerte. mamá, ¿eh? No, Mira, no, no. mira, Virginia. Vamos a llevar esto hasta el final. Y vamos a salir bien. La mamá es una defensora de la zona colonial, de toda Sí. su vida. Sí, pero Así tiene es, un Rodríguez. sí. Trabajamos ella- mucho ella le tiempo brota un Rodríguez. en la parte Sí, de el la patrimonio monumental. y en la Mira, protección de la Virginia, zona colonial. entonces, Virginia, siempre hay cosas que hacer. La Navidad es importante para eso, porque hay momentos, hay esos espacios. Y así, esos fines de semana largos. Te aconsejo, tú que conoces bien la capital, cuando vayas a construir, reconstruir, hacer cosas en la oficina, No en la se casa, va a escapar. vas al campo, lo que fuera. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida No hay Máximo Gómez. consideración. A la derecha hay un parqueo grande, un letrero grande que dice materiales industriales. Ay, Ahí están todos los equipos, maquinarias, Muy todo bien. de certificación internacional con todas las garantías. Y si ignora manejar, algunos de esos equipos también te lo explican, así como tú bien explicaste. Que tú, vaya tú, José tú. Horacio molestando a una No, no, muchacha no, Excelente. no, no, que persona. vaya ella no tiene que valerse de otros. Pero Así que no le diga Antares, Rodríguez, así con ese orgullo que qué bueno que tú lo tienes de Antares, Rodríguez, Grulla, no. Dice, a mí me mandaron de a diario y tiene una Perfecto. rebaja importante. Gracias, Virginia. Nosotros continuamos. Una apuesta por la radio plural